Hermanos, les damos la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Nos da muchísimo gusto, de verdad, saludarles, estar aquí y sobre todo también reconociendo a nuestro Padre Celestial, el dador de todas las cosas, el que no falla, el que es perfecto, aquel que nos ha amado con amor eterno, aquel que puso sus ojos sobre nosotros por su gracia, por su misericordia, por su amor, el que nos sostiene, el que nos llena de vida, el que nos da la fortaleza y todo lo que necesitamos para cada día. Él es a quien debemos honrar, Él es a quien debemos exaltar sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro buen Padre Celestial. Y hermanos, pues el día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio. El día de hoy comenzamos una sección o continuamos con esta sección en donde veremos el creyente y sus relaciones, y el día de hoy veremos el creyente y la autoridad civil. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recibir con mansedumbre su palabra, hermanos. Es tan necesario, es tan importante que podamos, Dios, someternos a ti, Señor. Padre, somos rebeldes, Señor. Somos necios muchas veces. Y necesitamos de tu ayuda para postrar nuestro corazón, Señor, delante de ti, para humillarnos a ti, oh Dios, para ponernos bajo tu autoridad y sobre aquellas que tú has puesto y en las cuales las pusiste para bendición de nuestras vidas, Señor. Padre, háblanos, abre nuestra mente, nuestros ojos, para mirar las maravillas de tu ley, para ser edificados con tu palabra, Señor, y que ésta more en abundancia en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿quién de nosotros se atrevería a desobedecer un mandato directo del Señor? Pero te das cuenta de que cuando resistes a la autoridad delegada de Dios es desobedecer el mandamiento de Dios. Para obedecer el mandamiento de Dios debemos someternos a sus autoridades delegadas. Y como lo hemos visto hasta este día, hermanos, no somos del mundo. No somos del mundo, aunque vivimos en el mundo. Y si no somos del mundo, por lo tanto, no debemos actuar como los del mundo. En eso consiste el buen testimonio del cual hablamos hace 8 días. Y como veíamos, hermanos, el testimonio sí importa. Y a través del testimonio podemos honrar a Dios o podemos traer deshonra también al Señor. El vivir de una manera que glorifique a Dios es una evidencia de que hemos sido, como dice Pedro 2:9, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que nuestra teología, hermanos, debe de impactar nuestra manera de vivir. Como bien lo dijo el puritano William Ames, la teología es la doctrina de vivir para Dios. La teología es la doctrina de vivir para Dios. Y parte de esa buena manera de vivir, como nos mencionaba Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 12, que debemos mantener, que debemos estar manteniendo constante y continuamente en una buena manera de vivir
y hablábamos acerca de que esa buena manera de vivir es honorable, excelente, virtuosa, ejemplar. Esa buena manera de vivir entre los gentiles, queridos hermanos, también incluye las relaciones del creyente. Esa buena manera de vivir entre los gentiles también incluye las relaciones del creyente. También en nuestras relaciones podemos dar un buen o mal testimonio, hermanos. Pedro pasa a abordar el tema de las diferentes relaciones en las cuales se puede encontrar el creyente y cuál debe de ser su actitud en ellas. Las instrucciones relacionales de Pedro incluyen para los gobernantes en toda esfera, incluye también esa autoridad o esa sujeción de los esclavos a los amos, de las esposas y los maridos, a los jóvenes, a los pastores. Vamos a leer, acompáñenme, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a darle lectura del versículo 13 al versículo 17. Quiero que me siga con su vista. Dice así la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, el día de hoy veremos 4 cuestiones fundamentales con respecto al creyente y la autoridad civil. El día de hoy veremos 4 cuestiones fundamentales con respecto al creyente y la autoridad civil. La número 1 es el mandato, número 2, el objeto, número 3, la razón, número 4, la manera. 4 cuestiones fundamentales con respecto al creyente y la autoridad civil. Ahora, queridos hermanos, hemos visto el contexto. El contexto es, usted sabe, hay opresión, hay oposición en contra del creyente. Muy posiblemente Pedro está en Roma. Muy posiblemente Pedro sabe lo que viene, la persecución que viene en camino por todo el imperio en contra de los cristianos. La misma carta de Pedro nos muestra, nos da evidencia de que el ambiente era hostil hacia los cristianos y Pedro sabía que las cosas se iban a poner más difíciles. Pero es interesante, hermanos, cómo Pedro exhorta, anima, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y como lo vimos hace 8 días, Pedro les anima, les exhorta, les manda a que ellos mantengan una vida ejemplar, una vida honorable, una vida virtuosa, una vida excelente, a pesar y en medio de toda esta oposición, en medio de esta hostilidad. Queridos hermanos, el cristiano debe responder de una manera que glorifique al Señor, no de una manera en donde caiga en provocaciones, no de una manera en que se ponga al tú por tú contra los demás, sino que sabemos, como dice el Señor, mía es la venganza. No paguemos mal por mal, sino paguemos con bien.
Es decir, hermanos, estamos llamados a ser un pueblo santo, diferente. Somos el pueblo de Dios. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y Dios espera, Dios manda, Dios quiere que nosotros seamos como esas antorchas encendidas, como esas lumbreras que den testimonio de que realmente podemos someternos a Dios y a las autoridades que Él ha puesto. Así que estas 4 cuestiones vamos a verlas en esta porción de las Escrituras. Definitivamente está ligado, hermanos, con el buen testimonio, con la buena manera de vivir entre los gentiles. Ahí está, esa es una manera en la cual podemos también glorificar al Señor. Y observemos, vamos a ver la primera cuestión fundamental, el mandato. Es interesante, hermanos, cómo están de una manera muy clara, muy palpable, a partir del versículo 13 del capítulo 1, los mandatos, lo que tú y yo debemos hacer, aquellas cosas que debemos obedecer. Vemos de una manera muy clara cómo en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12, vemos los indicativos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora, a partir del versículo 13 del capítulo 1, vemos los imperativos. Vemos la manera en cómo respondemos a lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha escogido, nos ha hecho renacer, nos santificó, nos regeneró, nos ha dado una esperanza gloriosa, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Todo lo que Dios ha hecho, hermanos, debe de impulsarnos a vivir para Él y para obedecerle a Él. El Señor Jesucristo dice: si me amáis, que guardad mis mandamientos. Así que veamos el mandato que vemos. Ahora, queridos hermanos, este mandato, hermanos, va a tomar como la idea central en el resto de la carta, hermanos. Es interesante cómo usted y yo podemos ver este mandato no solamente aquí en el capítulo 2, versículo 13, sino lo vamos a ver que hay algo aquí importante con este mandato, que este verbo va a aparecer en 7 ocasiones a partir de aquí hasta el final de la carta. El mandato lo tenemos de una manera clara. Usted puede subrayarlo, póngale un cuadro si gusta. Ahí en el capítulo 2, versículo 13, mire, dice así la palabra del Señor: por causa del Señor, que someteos. Hermano, esa palabra no, por naturaleza no la recibimos, hermanos. Somos rebeldes. No nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta que alguien venga y nos diga lo que tenemos que hacer. Mucho menos cuando es una persona menor que yo. Mucho menos cuando es una persona que no es de mi misma posición económica. Mucho menos cuando viene una persona quizás que no tiene el grado académico que yo tengo. No podemos, ¿verdad? Es difícil, hermanos, es difícil. No es algo tan sencillo decir: sí, yo me someto, no hay ningún problema. No, hermanos, no es sencillo, hermanos, no es sencillo. Pero es una evidencia de que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Es una evidencia también de que queremos obedecer y glorificar al Señor. Y es una manera en que damos buen testimonio de Dios. El mandato es someteos. Es un término de origen militar, hermanos. Es un término de origen militar donde el orden y la disciplina juegan un papel de gran importancia. Este vocablo significa en su raíz colocar debajo. Este vocablo significa en su raíz colocar debajo, subordinar. Y en este pasaje es sinónimo del verbo obedecer. Pero hermanos, ¿a quién le gusta tomar el lugar más bajo? No, hermanos. Cuando vemos la escritura, uno de los mayores problemas es que queremos tomar el lugar de arriba, no el de abajo.
Pero aquí vemos cómo Pedro dice, por causa del Señor, someteos, someteos. Colóquense debajo. Y en estar sujeto significa estar sumiso a una autoridad. Y esto generalmente implica obediencia a esa autoridad. Entonces someterse significa estar o llegar a estar dispuesto a ponerse debajo a las órdenes de otros o a mostrar dicha inclinación. Ahora, como mencionaba al principio, hermanos, ¿quién de nosotros se atrevería a desobedecer un mandato directo del Señor? Ningún creyente cuestionaría el hecho de que debe someterse a Dios, como lo vemos en Santiago capítulo 4, versículo 7. Voy a leerlo, si gusta puede escucharlo. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, humíllense, subordínense, muestren sumisión, pónganse debajo. Y yo creo que ningún creyente cuestionaría el hecho que debe someterse a Dios. Ahora, ¿cuándo surge el problema? Porque creo que el problema, vamos a llamarlo así, no es someternos a Dios. Inclusive, bueno, es que yo me someto a Dios y a nadie más. El problema surge cuando se trata de la enseñanza bíblica de la sumisión en determinadas relaciones sociales. Someternos a otros creyentes. Ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde ya no me gusta la cosa, ¿verdad? Someterme a Dios no hay problema, pero someterme a otro, someterme a alguien que es igual que yo, ahí empieza el problema. Someternos a las autoridades civiles, someternos a las autoridades eclesiales. Pero mire lo que dice la Escritura, hermanos, por ejemplo en Romanos capítulo 13, escrita por el apóstol Pablo, Romanos capítulo 13, para que usted se dé cuenta que esto es algo que a Dios le agrada, es algo que vemos en las Escrituras. Hermanos, Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora también cuando vamos a la carta a Tito, también escrita por el apóstol Pablo, Tito capítulo 3, versículo 1, mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor, Tito 3:1. Mira, y cómo Pablo le dice a Tito: recuérdales. Esto es algo que constantemente se tiene que decirle a los hermanos. Recuérdales, Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanos, podemos verlo en Romanos, podemos verlo en Tito, podemos verlo aún en la misma carta de Pedro. Mire, por ejemplo, yo le mencionaba que este verbo aparece en 7 ocasiones a partir de aquí, del 2:13. Observen cómo en el 2:18 dice: criados o siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Capítulo 3, versículo 5 al final. Mujeres esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Capítulo 5 dice ahí en el versículo 5: igualmente jóvenes, estad sujetos a los líderes, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Y vea esto:
revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Hermanos, aquí podemos darnos cuenta que es algo que Dios manda, que Dios quiere, es algo que podemos ver en diferentes partes, en diferentes porciones de las Escrituras. También vemos cómo Dios manda que los siervos se sometan a sus amos, ahí en Efesios 6:5, Colosenses 3:22, los hijos a sus padres, como vemos en Efesios 6:1, en Colosenses 3:20, las esposas a sus maridos, como ya lo hemos leído, pero también aparece en Efesios 5:22, Colosenses 3:18, Tito 2. Por lo que nuestra sumisión al Señor, queridos hermanos, pasa por nuestra obediencia a otros seres humanos. Nuestra obediencia, nuestra sumisión al Señor pasa por nuestra obediencia a otros seres humanos, como podemos verlo en cada uno de estos pasajes que hemos leído o que hemos mencionado. Es decir, nuestra falta de sujeción, de obediencia en una de estas áreas de nuestras relaciones humanas es una clara muestra de insumisión a Cristo. Y eso de ponernos debajo de la autoridad de alguien no nos gusta. Y esto nos muestra algo muy importante, hermanos. Es ante todo una actitud del corazón. Es una actitud del corazón, hermanos. Como esto no solamente es de manera externa, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios pesa los corazones. Dios examina los corazones. Yo creo que todos hemos escuchado y espero ser fiel, como lo leí en algún momento, ¿verdad? Pero había un niño en donde su papá le decía, siéntate, y él decía, no, siéntese, no, hasta te sientas porque te sientas, y se sentó y el niño dijo, pero en mi corazón estoy parado. Porque el no sujetarnos, el no someternos no es solamente una cuestión externa, hermanos. Es una cuestión del corazón. Y muchas veces eso pasa. Yo puedo obedecer externamente, yo puedo hacer lo que me están pidiendo porque porque me conviene, porque de cierta manera tengo que hacerlo, pero realmente en mi corazón yo estoy pensando, tú no eres nadie para mí decirme lo que yo tengo que hacer. Y a veces no lo decimos, pero con nuestra actitud lo estamos mostrando, hermanos. Con nuestra actitud lo mostramos de muchas maneras. Entonces no solamente la sumisión, la sujeción, la subordinación no es meramente algo externo, hermanos, sino es algo del corazón. Es algo de aquí. La única manera de lograrlo es cuando somos dirigidos, cuando somos controlados, cuando somos gobernados por el Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, cuando vamos a Efesios, quiero que me acompañe a la carta a los Efesios. Ahí en Efesios, por favor, y vayamos al capítulo 5. Mire esto, eso es algo interesante, hermanos. Capítulo 5. Observe, quiero que usted pueda ver la secuencia y vea en Efesios capítulo 5, versículo 17. 5:17 de la carta de Pablo a los Efesios dice, por tanto, no seáis que insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso, por favor, téngalo en mente porque vamos a ir a Pedro y vamos a ver esto. No seamos insensatos, sino sabios, entendidos, prudentes, de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese contexto, hermanos, que solamente llenos, controlados, gobernados, saturados por el Espíritu Santo, que podemos cumplir lo que viene a continuación, versículo 21. ¿Qué dice?
someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, la única manera, queridos hermanos, de obedecer el mandato de someternos a Dios y a las autoridades a las cuales Él ha puesto, necesitamos que ser controlados por el Espíritu Santo. De otra manera será bastante complicado. Entonces podemos darnos cuenta, aquí en Pedro, regresemos ahí al capítulo 2, versículo 13, se da cuenta, esto es una buena manera de vivir entre los gentiles, esto es un buen testimonio, esta es una manera en cómo Dios manda que debemos de vivir. Ahí está el mandato: someteos, tomar un lugar bajo, una actitud donde no estamos desafiando, sino estamos siendo humildes, donde está bien, Señor, yo quiero obedecerte, no solo externamente, sino también en mi corazón. Ahí está el mandato de Pedro para los hermanos, para la iglesia, para sus lectores, por causa del Señor: someteos. Ahora, observe el objeto. Ese es el segundo aspecto fundamental. El objeto: someteos a la autoridad civil. Observe, aquí hay un complemento, hay un objeto, ¿verdad? ¿A quién deben de someterse? Aquí tenemos la primera relación del creyente con la autoridad civil. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí tenemos el objeto de ese sometimiento, de esa subordinación, de esa sumisión, de esa ponernos bajo. Someteos a la autoridad civil. Y es interesante, Pedro presenta dos ejemplos de lo que entiende por autoridades humanas o bien por toda institución ordenada a los hombres. Ahora, la lista que tenemos aquí, hermanos, no es para nada exhaustiva, ni mucho menos. Pedro solo nos da dos y lo menciona ahí en el versículo 13 y versículo 14. Nos dice: ya sea a quién, al rey, ya sea a los gobernadores, ¿verdad? Entonces la lista que Pedro nos presenta no es exhaustiva ni mucho menos, sino que incluye, queridos hermanos, a todas las instituciones que derivan de ellos. Entonces, realmente aquí el apóstol Pedro estaba refiriéndose también juzgados, tribunales, fuerzas del orden, de seguridad, quizás otras autoridades como en el trabajo, como en la escuela, como en toda autoridad. Ahora, queridos hermanos, observemos cómo el Señor, a través de Pedro, quiere animar a personas que se sometan a otros que están, hermanos, persiguiendo a los cristianos. Personas que están haciendo cosas que están afectando a los cristianos. Pero observemos, hermanos, cómo someteos es un imperativo. Sométanse a. Ahora, no significa que Dios no supiera cómo están actuando algunas de estas autoridades. Sin embargo, el Señor les manda: sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Así que, queridos hermanos, aquí podemos darnos cuenta que el rey, los gobernadores también es
una referencia a todo el aparato por medio del cual el Estado ordena y regula la vida de sus ciudadanos. Dios ha establecido tales modelos de autoridad para el funcionamiento ordenado de la vida humana. Y le agrada y honra que los creyentes, que sus hijos se sometan a todos los que están en autoridad. Eso es un buen testimonio, hermanos. Esa es una buena manera de vivir. Eso es algo que glorifica al Señor. En primer lugar, nombra al rey. Y es seguro que cuando Pedro escribe esta carta, tenía en mente al emperador romano. Seguramente, hermanos, tenía en mente al emperador romano, pero la referencia no es tanto a un hombre determinado como al oficio de jefe supremo, y por tanto se hace extensivo al mandamás de cualquier otro gobierno. Una nación no puede funcionar sin la autoridad de sus gobernantes, sin sus jueces, policías, tránsitos y demás. Ahora, ellos son la autoridad, o no son la autoridad porque sean mejores que otros, hermanos. Eso lo sabemos. Sino porque sin su designación de autoridad caeríamos en una anarquía, simple y sencillamente, hermanos. Entonces Pedro nos señala que hay propósito en esto, hermanos. Pedro nos señala que hay un propósito en el cual se establezcan autoridades, gobernantes. Ahora, esto lo tenemos en las Escrituras, hermanos. Eso no es algo que de pronto lo traemos a colación por alguna razón. Es algo que podemos ver aún desde el Antiguo Testamento, inclusive desde un principio allá en el Génesis. Dios le dio un mandato de señorear a Adán. Y después vemos que se levantaron líderes, que se levantaron personas llamados jueces, que tal vez eran más como libertadores, efectivamente, pero en la Escritura llegamos, por ejemplo, Moisés básicamente juzgaba, hermanos. Dice que traían asuntos a él, menores y mayores, y juzgaba. Y después se nos menciona Samuel, el cual iba desde Berseba, ¿verdad?, a varios lugares, y ahí también juzgaba. Vemos autoridades y vemos cómo el mismo Señor nos dice que son puestas por Él, hermanos. Y aquí también Pedro nos señala que hay propósito, porque lo que Dios hace, hermano, no nada más es porque se le ocurre. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, y Pedro nos señala el propósito de las autoridades gobernantes. Obsérvelo, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él mismo, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El castigo de los malhechores y el elogio, la alabanza de los que hacen lo correcto. ¿Qué significa? ¿Qué significa de los que hacen bien? Pues bueno, de cierta manera, los que se conducen como buenos ciudadanos, que hacen lo que es honorable. Pedro difícilmente, escuche bien esto, Pedro difícilmente pretendía decir que los gobernantes siempre cumplen tal propósito. ¿Ok? O sea, Pedro no estaba diciendo, bueno, ellos siempre cumplen el propósito para el cual Dios los ha puesto, ¿verdad? Pero hay un propósito, hermanos, en que Dios ha designado autoridades. Ahora, también en la Escritura nos muestra el Señor que esto no significa que siempre y en todo lo que ordene la autoridad debemos someternos. También la Biblia habla de eso. Hay ocasiones registradas en las Escrituras en donde el pueblo de Dios ha desobedecido a un gobierno humano y ha sido aprobado por Dios hacerlo.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no lo busque, vamos a ir al Nuevo, pero en Éxodo capítulo 1, versículo 17, ahí tenemos cómo estas mujeres obedecieron primeramente a Dios, temieron a Dios en lugar de la orden de Faraón. También lo vemos en Daniel 3, 13 al 18, pero veámoslo ahí en el libro de los Hechos. Veámoslo en el libro de los Hechos capítulo 4. Mire esto, Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Capítulo 4, versículo 18, capítulo 4, versículos 18 al 20. Observe, usted conoce el contexto, Pedro y Juan ante el concilio, ¿verdad? Y les dicen, y llamándolos les intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas, es un contraste, Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que aquí Dios permite que se desobedezca a estas autoridades que eran el concilio, ¿verdad? Para hacer lo que Dios manda. También lo tenemos en el capítulo 5, ahí mismo en el libro de los Hechos 5:27 al 29, dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, qué hermoso también. Eso no significa que siempre y en todo lo que ordene la autoridad debemos de someternos. Ahí también las escrituras nos han mostrado y ha quedado registrado de que desobedecieron al gobierno humano y eso fue aprobado por Dios. Ahora, el principio que debe extraerse de estos pasajes es: obedece excepto cuando se te ordene pecar. O bien, debemos hacerlo a menos de que prohíban hacer lo que Dios manda, ¿verdad? Y esta es la responsabilidad del cristiano hacia todas las formas de autoridad humana legítima. Hermanos, que cuando estaba estudiando, cuando estaba meditando en estas porciones de la Escritura, venía a mi mente, algún día leí un libro acerca de Richard Humbran. Él fue un misionero allá en Rumania, en la Unión Soviética, donde de verdad el cristianismo y los cristianos eran atacados, eran puestos en cárceles, eran asesinados, ¿verdad? Y recuerdo, tal vez era ahí en Rumanía, donde estaban ahí las autoridades, hermanos, hablando en contra de Cristo. Estaban hablando pestes acerca de Cristo y la multitud estaba con algarabía, estaba, ¿verdad?, apoyando lo que estaba diciendo esta autoridad, mofándose de Cristo y de los cristianos. Y entonces estaba ahí este hombre, Richard Humbran, y entonces su esposa, fíjate, hermanos, su esposa le dijo: ¿qué vas a hacer? Estaban ahí los dos, estaban escuchando todas esas blasfemias, todas esas cosas en contra de Cristo, y la esposa le dice a Richard Humbran: ¿qué vas a hacer? Y entonces su esposo le contesta: mira, si digo algo, si me paro, te quedas sin esposo. Y entonces su esposa le dijo: pues prefiero quedarme sin esposo que tener a uno cobarde. Y estuvo preso, hermanos. Tú puedes leer acerca de él en los Mártires,
la iglesia perseguida, terminó sus días en Estados Unidos, pero él estuvo dispuesto. Y hermanos, hoy en día vamos a tener que o ser cobardes a lo que quieren imponernos, ser cobardes y decir que sí, y doblegarnos y decir que hay más que el hombre, que la mujer, que está bien el matrimonio entre personas de un mismo sexo, que no podemos educar a nuestros hijos como la Biblia manda. Y usted va a tener las dos opciones. Usted puede callar o puede dar su vida, pero no ser un cobarde. Entonces no podemos simplemente decir sí a todo. El Señor nos manda y dice: un buen testimonio es someterse a la autoridad. Sométase a la autoridad, porque yo los he puesto. Hermanos, bien o mal, pues sabemos que hay algo aquí, ¿verdad? Que si no hubiera gobierno, pues creo que estuviéramos en una anarquía y sería algo totalmente más difícil y más complicado, como ya está. Entonces, de una o de otra manera el Señor está cumpliendo. Pero, hermanos, Dios no nos está diciendo evalúen el trabajo de las autoridades. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Sométase a la autoridad, den un buen testimonio. No nos manda, hermanos, a andar denigrando a las autoridades. No nos manda a enseñarle a nuestros hijos que no tiene que dejarse, que, si me explico, ¿me entiende? Sino, hermanos, es un buen testimonio cuando nos sometemos ante la autoridad puesta por Dios con un propósito: castigar a los malhechores y dar alabanza, elogio a los buenos ciudadanos. Ahora, ¿cuál es la razón para someternos a la autoridad? ¿Cuál es la razón? Y aquí tenemos el tercer aspecto fundamental. ¿Cuál es la razón, Señor, para someternos a autoridades que quizás llegaron ahí de una manera fraudulenta? Quizás. ¿Por qué? ¿Cómo someterme a una autoridad que a lo mejor no piensa como yo pienso? Inclusive está promoviendo leyes en contra de lo que creo. Y dice el Señor de una manera muy simple la razón, y creo que encontramos dos razones, hermanos. De cierta manera el Señor sabía, ¿verdad?, que había una resistencia, porque primeramente es algo natural en el hombre, pero también por la oposición y la hostilidad que la misma autoridad estaba ejerciendo en contra del cristiano. Y la primera razón la tenemos en el versículo 14, ya lo leímos, no lo quise enfatizar porque quiero enfatizarlo en este momento. Antes del mandato tenemos, ¿qué dice? Por causa del Señor. Por causa del Señor. El Señor, hermano, aquí me encanta esto. Porque antes de las autoridades humanas, antes de los gobernadores, antes del rey, ¿quién está? Cristo. Por causa del Señor. El Señor es Cristo, Él es el Curios, Él es la máxima autoridad, Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Por causa de Él, del Señor, del Curios, del que gobierna absolutamente toda la creación, el dueño de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por causa del Señor, el Señor es Cristo, y la cláusula indica que la obediencia al gobernante del Estado se basa en la obediencia a Dios. Entonces no podemos decir yo me someto a Dios y a nadie más. No, hermanos. Es en esa obediencia al Señor que nos sometemos a la autoridad que Él nos manda. En pocas palabras, la razón por la cual los lectores de Pedro debían obedecer al rey romano era porque su rey celestial se los había ordenado. Las implicaciones de esto eran significativas. En primer lugar, ponía de relieve que el Señor es superior al emperador. Y en segundo lugar, implica que si había una batalla, si había una lucha entre el emperador y el Señor,
el Señor prevalece. En el versículo 15 refuerza la razón, hermanos. No solamente vamos a obedecer a las autoridades por causa del Señor, sino también porque esa es su voluntad, hermanos. Porque esa es su voluntad. Ahora, ¿queremos hacer la voluntad del Señor? Sometámonos a las autoridades que Él ha puesto. Vamos a ver la autoridad civil, la autoridad en el trabajo, la autoridad en la iglesia, la autoridad en la escuela, la autoridad en casa. Entonces se da cuenta cómo un creyente genuino no puede decir: yo solo me someto a Dios, porque el Señor ha puesto y ha delegado autoridad en personas para que nosotros podamos someternos a ellos. El versículo 15, mire, dice y empieza: porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y yo sé que muchos comentaristas dicen: bueno, esto es, se refiere al contexto anterior o se refiere a lo posterior. Hermanos, simple y sencillamente, en todas las ocasiones que Pedro utiliza el por qué está haciendo referencia a lo anterior. Y definitivamente tiene una implicación en lo posterior. Pero el someternos a la institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados, porque es la voluntad de Dios. Entonces, esto refuerza la razón que encontramos al principio del versículo 14. No solamente me someto a la autoridad que Dios ha puesto por causa del Señor, sino también porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. En un sentido lógico, observe, porque está vinculado con lo anterior. La sumisión al Estado es la voluntad de Dios, pues la sumisión al Estado proporciona el contenido inmediato para hacer el bien en la cláusula que sigue. Observe el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, cuando nos sometemos a la autoridad, los cristianos demuestran que son buenos ciudadanos, no anarquistas. Por lo tanto, es una manera de extinguir las críticas de aquellos que son ignorantes y vituperan al creyente de no someterse a ninguna autoridad más que a Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Nos sometemos a Dios, pero también nos sometemos a las autoridades que Él ha puesto. Y ya vimos simplemente aquí, en este contexto, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. Estos van a ser algunos temas de los que vamos a ver el próximo mes, ¿verdad? Porque también habla acerca de la relación laboral, también habla acerca de el creyente y el hogar, ¿verdad? Y también nos habla en el capítulo 5 del creyente y la iglesia. Entonces se da cuenta, hermanos, que el someternos a la autoridad que Dios ha puesto es algo que le glorifica, es algo de buen testimonio, es algo que muestra nuestra manera de vivir honorable, excelente, virtuosa y ejemplar. ¿Sabes? Hermano, es tremendo, y yo lo sé. Tal vez no tenemos todos los datos, como dicen por ahí, ¿verdad? No tenemos todos los datos. Pero hermanos, cuando podemos ver en la tele videos donde la gente está mofándose de la autoridad y lo están denigrando, cuando usted, no sé si ha visto cuando surge un prepotente gritándole a un policía. Hermano, eso se ve sumamente, eso es un mal testimonio. Sabemos, entiendo que no tenemos el contexto completo, lo entiendo.
Pero no hay que tener todo cuando tú estás viendo a una persona grosera, prepotente, mal hablada, creyéndose que no hay nadie sobre él. Y denigrando a lo mejor a un policía auxiliar, a un agente, a lo mejor de menor rango o lo que tú quieras. Pero ¿cómo se ve? Hermano, hay veces que yo lo veo ahí, de pronto me sale en un video y de verdad, hermanos, dices, ¿qué? Ahora imagínate que de esa manera fueran los cristianos. Entonces se da cuenta del buen testimonio, hermanos. Se da cuenta cómo el Señor lo manda. Entonces, ¿por qué vamos a someternos a la autoridad puesta por Dios? Primero, por causa del Señor, porque Él es el Señor. Porque el Señor me ordena que yo muestre sumisión. Porque el Señor me ordena que me ponga debajo. Porque el Señor Él es el que pone la autoridad. Pero también porque esa es la voluntad de Dios. Y el cuarto aspecto, la manera, ahí nos habla el versículo 16, hermanos. El versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, la sumisión es un asunto del corazón. Ahí empieza, hermanos. La sumisión es un asunto del corazón. Pedro no solo se preocupaba por las acciones externas de los creyentes, sino también por las motivaciones de la sumisión. 3 frases explican el punto de vista desde el cual los cristianos deben subordinarse a las autoridades gobernantes. Observe, ahí están, resaltan, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 3 frases que explican el punto de vista desde el cual los cristianos deben subordinarse a las autoridades gobernantes. Ahora, en cada caso, hermanos, el verbo implícito es someterse. En cada uno de los casos. No nos dice, ¿verdad? Someterse. No, está implícito y en cada caso el verbo implícito es someterse del versículo 13. El texto griego carece de un verbo y por lo tanto como intérprete debe ser suministrado. Primero deben someterse como personas libres. Someterse como personas libres. Los creyentes han sido rescatados por la sangre de Cristo, como dice el capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ya no estamos sujetos al estilo de vida fútil característico de este mundo. Por lo tanto, la sumisión de los creyentes nunca es servil ni se hace por debilidad. En segundo lugar, como personas libres no deben usar su libertad como excusa para complacerse en el mal. La verdadera libertad libera a los creyentes para hacer el bien. Aquellos que usan la libertad como licencia para el mal, lo único que están mostrando, mis queridos hermanos, es que no son verdaderamente libres, ya que una vida de maldad, de tinieblas, es la definición misma de la esclavitud. Y en tercer lugar, los creyentes deben someterse para servir a Dios. La palabra siervos que tenemos aquí en el 2:16, en la parte final, la palabra siervos, queridos hermanos, también podría traducirse como esclavos. Esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Es una forma en cómo Pablo inicia muchas de sus cartas. Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Los creyentes no disfrutan de libertad ilimitada, hermanos. No tenemos una libertad ilimitada. La libertad se ejerce bajo la autoridad de Dios. Dios mismo ha puesto, por así llamado, cerco a nuestra libertad. O sea, no somos libres para hacer lo que queramos. Eso es lo que hacíamos antes y éramos esclavos del pecado.
Ahora somos libres para servir al Señor. De hecho, la verdadera libertad solo la experimentan aquellos que son siervos de Dios. Una persona que es esclava del pecado, una persona o es esclava del pecado o es esclavo de Dios. Y la verdadera libertad, según el Nuevo Testamento, queridos hermanos, nos muestra que hay libertad para poder ahora escoger lo bueno, para escoger hacer lo que es correcto. Antes no podíamos porque éramos esclavos del pecado, porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Pero por la gracia de Dios y por la libertad que Cristo nos ha dado con su preciosa sangre, ahora podemos escoger lo bueno, ahora podemos escoger lo que es correcto. Y Dios quiere que seamos buenos ciudadanos, hermanos. Esa es una manera de dar testimonio, que seamos respetuosos con nuestras autoridades. Los creyentes son llamados a vivir bajo el señorío de Dios, obedeciendo al gobierno como siervos de Dios. Como cristianos, hermanos, cuando obedecemos este mandato de someternos a las autoridades por causa del Señor y porque esa es su voluntad, estamos glorificando a Dios. Estamos glorificando al Señor, estamos honrando a Cristo, pero no solamente es algo meramente externo, sino la sumisión es un asunto ¿de dónde? Del corazón, y de reconocer la autoridad y el señorío de Cristo en nuestra vida. Hermanos, termino con esto. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Muchos inclusive cuando en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Existía un grupo llamado los celotes, eran rebeldes con causa, ¿verdad? Y ellos lo que querían era rebelarse en contra de todo lo que se llamara autoridad romana y autoridad. Y hermanos, mucha gente estaba esperando un Mesías revolucionario, alguien que tomara las armas, alguien que pudiera rebelarse al imperio. Pero nuestro Señor, hermanos, nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos, la respuesta de Jesús en Mateo 22:21 dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que, hermanos, aquí está, vamos a ver varias relaciones del creyente o el creyente y las relaciones. La primera que tenemos es a la autoridad civil, y poco a poco, queridos hermanos, poco a poco se va a mover Pedro a las diferentes áreas en la vida del creyente. Solo quiero que usted recuerde, usted no puede ser una persona que se someta a Dios sin someterse a las autoridades que Él ha puesto. Cuando nosotros nos rebelamos en contra de las autoridades que Él ha puesto, nos estamos también rebelando en contra del Señor. Pero también lo vimos. Dios permite que en su momento podamos decir no, porque eso se está oponiendo a lo que tú, mi Señor, has dicho. Y cuando entra en conflicto la ley del gobierno y la ley del rey, optamos y obedecemos a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, porque yo creo que todos, de una o de otra manera, le batallamos con la autoridad. Señor, te damos muchas gracias, Dios, en esta tarde, Dios. Gracias, Señor, porque tú sigues hablándonos, tú sigues instruyéndonos, Señor. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, es verdad.
Tu palabra nos santifica. Tu palabra nos muestra, Señor, el camino que debemos andar. Tu palabra nos muestra cómo debemos vivir. Y tu palabra también no solamente nos manda que demos un buen testimonio, sino también nos dice cómo es que damos un buen testimonio. Y Señor, ayúdanos a ponernos bajo autoridad, Señor. Dios, vemos un contraste en toda la Escritura. El hombre, por un lado, busca rebelarse, Señor, en contra de todo lo que se llama autoridad, Señor. Pero por otro lado, nos damos cuenta, Señor, que no hay nadie que se pueda oponer a ti, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Tú eres la máxima autoridad, Señor. Y más vale, Señor, someternos a ti y a las autoridades puestas por ti, que ser hallados resistiéndote, Señor. Padre, ayúdanos. Es parte de lo que queremos, que tú sigas moldeándonos en nuestro carácter, Señor, en nuestro corazón, de tal manera que podamos someternos a tu autoridad. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.